Todo comenzó con un susurro en la noche, un sonido apenas audible que se deslizó por la casa como el rastro de un fantasma. Me llamo Isabelle, y tenía 9 años cuando esto ocurrió. A esa edad, creía que mi vida era perfecta. Mi familia vivía en una enorme casa en las afueras de una pequeña ciudad francesa, rodeada de jardines y silencio. Mi perro, Bruno, un gran pastor belga, era mi compañía constante cuando mis padres salían a esas interminables cenas y fiestas de sociedad. Bruno siempre dormía bajo mi cama, su presencia un consuelo contra los miedos nocturnos. Esa noche no fue distinta al principio. Mis padres me dejaron con un beso y un recordatorio de que volverían tarde. Cerré la puerta de mi habitación y me acurruqué en la cama mientras Bruno se acomodaba bajo ella, dejando escapar un suave gruñido satisfecho. Me sentía segura con él cerca. El sueño me tomó pronto, pero no duró mucho. Me despertó un ruido seco, como si algo pesado hubiese caído al suelo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, intentando escuchar más allá del latido de mi corazón. Entonces lo escuché, pasos, lentos, deliberados, como si alguien se estuviera moviendo con cuidado por la casa. La oscuridad de mi habitación se cerró sobre mí como un manto. Me asusté demasiado para encender la luz o llamar a mis padres. En cambio, hice lo que siempre hacía cuando el miedo me invadía, dejé caer la mano al costado de la cama, buscando el cálido consuelo de Bruno. Sentí su lengua rápida y cálida en mis dedos, una caricia tranquilizadora que me ayudó a calmarme. El ruido cesó, y aunque mi corazón aún latía con fuerza, me dije a mí misma que todo estaba bien. Tal vez solo había sido mi imaginación o el ruido de una ventana mal cerrada. Me aferré a esa idea hasta que el sueño volvió a vencerme. Cuando desperté, la habitación estaba helada, el aire cargado de algo que no sabría describir. Me incorporé y llamé a Bruno, pero no hubo respuesta. Mi pecho se llenó de una inquietud creciente mientras encendía la luz y miraba bajo la cama. Estaba vacía. Decidí bajar al salón, pensando que quizá había ido allá para beber agua o porque había escuchado algo. Mis pies descalzos hicieron un ruido suave en las escaleras de madera, y cuando llegué al final, lo vi. Bruno yacía en el suelo, su cuerpo retorcido y manchado de rojo. La sangre estaba por todas partes, un charco oscuro y pegajoso que se extendía por las baldosas. Mi mente no lograba procesarlo, no podía ser real. Mis ojos se movieron entonces hacia la pared, y mi corazón se detuvo. Había un mensaje escrito en sangre, letras grandes y tambaleantes que formaban una frase que jamás olvidaré: no solo los perros lamen. Retrocedí tambaleándome, y entonces lo vi, un movimiento fugaz en el reflejo de la ventana. Una sombra, alta y deformada, que parecía observarme desde el umbral del salón. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. El aire pareció congelarse. Mientras intentaba retroceder hacia las escaleras, algo golpeó la puerta de entrada con un estruendo que hizo eco en toda la casa. Un golpe seco, inhumano, como si una bestia estuviera tratando de entrar. Los golpes se hicieron más fuertes, acompañados por un chillido agudo que perforó mis oídos. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta de un golpe, bloqueándola con todo lo que pude encontrar. Me escondí en el armario, abrazando mis rodillas mientras trataba de no hacer ruido. Los pasos volvieron, subiendo las escaleras, y con ellos esa risa baja y gutural. Se detuvo justo frente a mi habitación. La puerta se abrió lentamente, el chirrido de las bisagras resonando como un grito en la oscuridad. Contuve la respiración mientras algo pesado cruzaba la habitación, sus movimientos acompañados por un olor nauseabundo, como carne podrida. Cuando finalmente todo se quedó en silencio, salí del armario temblando.
No había rastro de lo que fuese que había estado ahí, pero en la pared de mi habitación, un nuevo mensaje había sido escrito: te observo. A la mañana siguiente, mis padres regresaron y me encontraron acurrucada en un rincón. Aunque intentaron calmarme, no podían ocultar la preocupación en sus rostros. Me llevaron con un psicólogo, quien dijo que quizás todo era una pesadilla resultado de mi imaginación infantil. Pero yo sabía que no era un sueño. Días después, encontré algo más aterrador. En el jardín, justo al lado de la ventana de mi cuarto, había marcas en la tierra, como si algo pesado se hubiera arrastrado en círculos durante la noche. Los arbustos estaban aplastados, y el aire allí tenía el mismo hedor pútrido que recordaba de aquella noche. Traté de decírselo a mis padres, pero ellos insistieron en que dejara de inventar cosas. Las noches se volvieron insoportables. Incluso cuando intentaban que durmiera con la luz encendida, podía escuchar sonidos, susurros que parecían provenir de las paredes, pasos lejanos que siempre se detenían justo antes de que pudiera convencerme de que los imaginaba. Una noche, desperté con un sonido nuevo, un crujido, como si alguien arañara lentamente la puerta de mi habitación. Me levanté temblando, sin atreverme a encender la luz. Cuando me acerqué a la puerta, vi algo que me heló la sangre, un ojo observándome a través de la cerradura, amarillo y brillante, como el de una bestia. Di un grito y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Mi padre entró corriendo minutos después, pero ya no había nada en la cerradura. Intentaron calmarme diciendo que era mi imaginación, pero no les creí. Desde entonces, mis padres decidieron poner cámaras de seguridad en la casa para tranquilizarme. La primera noche que estuvieron activas, algo perturbador ocurrió. A mitad de la noche, las cámaras registraron movimientos en el pasillo. Una figura oscura se acercaba a mi puerta y desaparecía justo antes de entrar. Mis padres revisaron las grabaciones al día siguiente. Aunque trataron de actuar con calma, no pudieron ocultar el miedo en sus rostros. Llamaron a la policía, pero no encontraron nada ni a nadie. Sin embargo, esa misma noche, la pared de mi cuarto amaneció con otro mensaje: no me puedes escapar. Desde aquella noche, nunca volvió a ser lo mismo. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que algo me observa desde las sombras. Otras noches, un susurro apenas audible llega a mis oídos: no solo los perros lamen. Y entonces me doy cuenta de que no estoy sola. La noche era una opaca cortina de sombras que envolvía la carretera serpenteante. Mis manos estaban tensas sobre el volante mientras el coche avanzaba con dificultad por la humedad del asfalto. Era tarde, casi madrugada, y el cansancio empezaba a pesarme. Los faros cortaban la oscuridad como cuchillas, pero no podían disipar la sensación de inquietud que había comenzado a apoderarse de mí desde que dejé atrás el último pueblo. Conocía las historias. Todo el mundo hablaba de la curva del puerto de la Cruz Verde. Una leyenda, decían, algo para asustar a los viajeros desprevenidos. Pero a esas alturas de la noche, cuando las sombras parecían respirar y la soledad se tornaba palpable, no podías evitar pensar que algo de verdad podía haber en esas historias. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie al borde de la carretera, su figura apenas iluminada por los faros de mi coche. Era una joven delgada, con el cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros. Llevaba un vestido blanco que ondeaba ligeramente con el viento nocturno. La forma en que estaba inmóvil, con los ojos fijos y penetrantes, me llenó de una mezcla de compasión y temor. Sin detenerme demasiado a pensarlo, disminuí la velocidad. Algo en su presencia no era natural.
El coche se detuvo a unos metros de ella, y aunque no me atrevo a decir que algo tangible me obligó, sentí la necesidad ineludible de abrir la puerta trasera. La joven subió al coche con un movimiento fluido, sin emitir sonido alguno. El aire dentro del vehículo cambió al instante, la atmósfera se tornó pesada, cargada de un frío que parecía emanar de ella misma. Avanzamos en silencio, el rugido del motor era el único sonido que acompañaba nuestra marcha. El espejo retrovisor capturaba su figura, inmóvil y con la mirada fija en algún punto invisible más allá de la carretera. Había algo profundamente antinatural en su quietud, algo que hacía que cada kilómetro recorrido pareciera una eternidad. La niebla empezaba a cubrir la carretera, oscureciendo aún más la ya tenebrosa noche. La carretera serpenteaba con curvas peligrosas, cada una más cerrada que la anterior. Entonces, sin previo aviso, su mano pálida y fría se alzó, señalando hacia adelante. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía, la famosa curva. Decían que allí muchos habían encontrado su fin. No había nada que indicara que esta vez sería diferente. Sin necesidad de palabras, su gesto transmitió una advertencia. Reduje la velocidad casi instintivamente. Al doblar la curva, la carretera se abrió ante un camión cruzado que ocupaba todo el carril. El frío que sentía hasta entonces se convirtió en un terror helado. De no haber disminuido la velocidad, el impacto habría sido inevitable. Las luces del camión se encendieron de repente, cegándome por un instante antes de que desapareciera entre la niebla. Al pasar el peligro, miré al asiento trasero, buscando a la joven. El lugar estaba vacío. Giré la cabeza, buscando alguna explicación, pero la puerta seguía cerrada. Nadie había salido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Continué conduciendo hasta llegar al próximo pueblo. Aparqué el coche frente a un desvencijado bar y entré, con el cuerpo temblando y la mente en un remolino de dudas. Cuando relaté lo sucedido, los rostros de los presentes se oscurecieron. Un hombre mayor, con un sombrero raído y ojos hundidos, se acercó lentamente. Su voz era baja y cargada de gravedad. La historia que contó confirmó mis peores temores. Hace muchos años, una joven había muerto en esa curva en un trágico accidente. Desde entonces, aparecía para advertir a algunos viajeros del peligro, aunque no todos tenían la suerte de escapar con vida. Algunos ignoraban su presencia, otros, cegados por el pánico, se precipitaban hacia su destino fatal. Salí del bar con el corazón pesado, sabiendo que había experimentado algo que desafiaba toda explicación. Desde aquella noche, cada vez que conduzco por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando verla de nuevo. Es una sensación que nunca me abandona, como si su sombra se hubiera convertido en una parte de mí. Y aunque sobreviví a la curva, hay noches en las que me pregunto si ella volverá, no para advertirme, sino para llevarme con ella. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.